Ya en teoría ya está grabando. Bueno, en lo que es estabilidad geométrica, es básicamente cerciorarnos o comprobar de que la estructura que estamos analizando no se desplome o no se mueva al aplicarle una carga. Esto de aquí, ¿cómo lo podemos cuantificar o cómo podemos obtener un valor que nos diga si es estable o no? Mediante esta ecuación. Las reacciones, si las reacciones son menor o igual que 3 más el número de condiciones, en condiciones se refiere a esto de articulaciones, rótulas, si te dicen, digamos, que es axialmente rígido, flexuralmente rígido, esas son las condiciones. Si tenemos menos reacciones que el número de ecuaciones de la estática más las condiciones que nos da el ejercicio, esa estructura es inestable, o sea que va a fallar, se va a desplazar o simplemente se va a desplomar con el efecto de una carga. Si la estructura es inestable, no se puede analizar estáticamente, o sea, no podemos sacar ni reacciones, ni momentos, ni formaciones, porque la estructura no se mantiene rígida, no se mantiene en una forma quieta, sino que su forma, su geometría, se va a alterar con la aplicación de una fuerza. Entonces, a nosotros, ¿qué nos interesa? Que se cumpla esta condición. Que el número de reacciones sea igual a las ecuaciones que tenemos más las condiciones. Por lo general, en los ejercicios de exámenes se va a cumplir eso, entonces tal vez no haga falta como que confirmarlo, pero igual pueden hacerlo al ojo, por así decir, más que todo para que no hagan un proceso y luego se den cuenta que no pueden llegar a nada, porque la estructura es inestable. Entonces, esto nos sirve como preámbulo para los que son los grados de hiperesteticidad. Esto es, por así decir, las reacciones o las redundantes extra que tenemos en nuestra estructura. Sabemos que si tenemos 3 reacciones en una viga, podemos determinarlo, de que tenemos también 3 ecuaciones. Tenemos sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Pero, ¿qué pasa si tenemos 4 reacciones? Si tenemos 4 restricciones. Por más que intentemos, por más que despedacemos la viga, por más que hagamos lo que sea, no vamos a llegar nunca a las reacciones. Nunca podremos sacar el valor numérico de esas reacciones, porque nos faltan ecuaciones, nos faltan formas para poder determinar el valor de esas reacciones. Entonces tenemos estas, por así decir, ecuaciones que nos dicen cuántas redundantes o cuántas incógnitas tenemos extra. En el caso de las armaduras es sencillo, es simplemente el número de reacciones más el número de miembros menos 2 veces el número de nodos. Esto de que ustedes, si es que no se la acuerdan o si es que no pueden usar formulario, lo pueden sacar con un concepto general, que es, por así decir, el número de incógnitas que vamos a tener, incógnitas, menos el número de ecuaciones o de formas que tenemos para resolver esas incógnitas. Sería el número de ecuaciones o formas que tenemos para resolver esas incógnitas. En el caso de las armaduras, sabemos que en cada nodo podemos aplicar las 2 ecuaciones de la estática, que es sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Solo esas 2 porque en armadura se considera que en los nodos el momento es igual a 0. Entonces no hay ningún momento, por lo tanto la ecuación de momento queda descartada. Entonces, nuestras formas para sacar esas incógnitas son eso, las 2 ecuaciones de la estática por cada uno de los nodos. ¿Y cuáles son las incógnitas? Simple, van a ser las reacciones propias de la estructura general y el valor de la fuerza de cada uno de los miembros. Entonces, si vamos a este concepto, tendríamos el valor de las reacciones más el valor de la fuerza en cada uno de los miembros. Menos, ¿qué tenemos? En cada nodo tenemos 2 ecuaciones, 2 por nodo. Y si se dan cuenta, volvemos a la ecuación original. O sea que si no se la acuerdan o si no la tienen anotado en un papelito, vayan a este concepto general y saquen la ecuación sin tener que saberla de memoria. En el caso de las vigas o de los pórticos, es un poco diferente. Este que no lo tengo acá. Déjame aquí. Es un poco diferente, ya que en las vigas tenemos en cambio 3 ecuaciones. Tenemos las 3 ecuaciones de la estática. Que sería la de momento, la de fuerza en X y la de fuerza en Y. Entonces, en un análisis, digamos así, general,
podría ser simplemente que el grado de hiperestaticidad de una viga va a ser igual al número de reacciones menos 3. Porque tenemos las 3 ecuaciones y las reacciones. Estas son las incógnitas y estos son los métodos que tenemos para poder encontrar esas incógnitas. Eso a priori. En el caso que esa viga o el pórtico que estén analizando tenga ¿sabes qué? Alguna rótula, alguna condición especial, sería también menos C, que son esas condiciones especiales que a veces hay en los problemas. En el caso de los pórticos, en cambio, ya cambia, porque ahí ya tenemos nodos. Ya tenemos nodos, entonces es como que tener un conjunto de múltiples vigas. Entonces, para pórticos, espérenme un segundito. Esto aquí sirve para vigas. Sirve para vigas. En el caso de pórticos, debido al efecto de los nodos y de cada uno de los miembros extra que tenemos, la ecuación va a ser un poco diferente. Aquí vamos a tener que los grados de hiperestaticidad o las redundantes va a ser igual al número de reacciones más, en este caso, 3 veces el número de miembros menos 3 veces el número de nodos y menos C. Lo mismo, con el concepto general que explicamos acá arriba, tenemos, ¿cuáles son nuestras incógnitas? Las reacciones en cada uno de los apoyos. En cada miembro que vamos a tener 3 fuerzas, ya que los pórticos, al estar conectados de manera monolítica o de manera empotrada, se van a generar tanto el momento como la fuerza en Y, como la fuerza en X, en cada uno de los miembros. ¿Y qué podemos usar para resolver todas esas ecuaciones? Simple. 3 veces el número de los nodos, porque en cada nodo podemos aplicar sumatoria de momentos, sumatoria de fuerza, sumatoria de fuerza en X y en Y, y las condiciones especiales que nos dé el caso. Esto servirá para pórticos. Ahora, pasando a grados de libertad. Grados de libertad es más o menos análogo a grados de hiperestaticidad, en el sentido de que se aplican fórmulas, pero aquí en cambio son los movimientos libres que puede hacer cada uno de los nodos de la estructura. Por ejemplo, empecemos acá con esta armadura. Cada nodo de esta armadura se puede desplazar en 2 direcciones. Se puede desplazar en el sentido X y en el sentido Y. Entonces, si nosotros quisiéramos sacar la fórmula de qué movimientos permite esta estructura, tendríamos que sumar todos los movimientos posibles de cada uno de los nodos, sería el número de nodos por 2, y a esto restarle las restricciones, o sea, los impedimentos que nos pone el ejercicio. En este caso, ¿cuáles son? Tenemos aquí una restricción, que es este apoyo, que no permite que este nodo se desplace verticalmente. Y acá tenemos 2 restricciones, que es este triángulo, que no permite que se desplace ni horizontal ni verticalmente. Entonces, lo mismo. La fórmula general sería simplemente 2 veces el número de nodos menos R. En caso que no se acuerden, vayan al concepto base, que serían los movimientos posibles que puede hacer cada nodo, menos qué restringe esos movimientos. Los movimientos posibles son 2 veces el número de nodos, porque es el movimiento en X y el movimiento en Y, y que lo restringe las reacciones. Entonces, por ejemplo, este fue un tema de examen que me tomaron a mí, que era sacar los grados de libertad y los grados de prestaticidad de esta armadura. Entonces, por ejemplo, empezamos. GH, que va a ser igual. Vamos contando. Primero las reacciones. Aquí tenemos una reacción, 2 reacciones, 3 reacciones. Tenemos que R es igual a 3. El número de miembros, fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 miembros. Y el número de nodos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nodos. Número de nodos es igual a 7. Entonces, el GH, ¿qué va a ser igual? Seríamos 3 más 13 menos 2 por 7.
Entonces sería 16 menos 14, sería 2. O sea que es una estructura hiperestática, que mediante un análisis, ya sea por nodos o por secciones, nunca vamos a llegar a encontrar cuánto valen todas las fuerzas de todos los miembros, ya que tenemos más incógnitas que ecuaciones posibles. Respecto a los grados de libertad, la ecuación sería 2 veces el número de nodos, que es 7, menos las reacciones, que serían 3. Sería 14 menos 3, sería 11. O sea que hay 11 momentos, bueno, 11 posibles direcciones en las cuales se pueden deformar los nodos. Ahora, en los exámenes por lo general no se quedan solo con este resultado, sino que les piden que ustedes indiquen o dibujen cuáles son esos movimientos permitibles que tiene la estructura. Entonces, en este caso es sencillo. Como es una armadura, ustedes saben que van a tener aquí estos dos de acá, estos dos de acá, estos dos de acá y acá. En el caso de los nodos con restricciones, aquí nomás tendríamos este horizontal y acá no tendríamos ninguno. Aquí no hay grados de libertad, ya que ese nodo está totalmente restringido por ese apoyo. Y ustedes los podrían enumerar. ¿Por qué? ¿Por qué les hacen hacer esto? Porque en el segundo parcial en rigidez, cuando ustedes usen MATCAD o Wolfram para programar ese método, tienen que enumerar todos los grados de libertad y todos los nodos. Entonces es bueno que también aprendan a hacerlo visualmente, no solo con la fórmula. Que sepan el concepto básico, que es que en cada nodo de una armadura van a haber 2 direcciones posibles de movimiento y en los nodos que están restringidos, pues les restan esas restricciones que les impone el asentamiento o el apoyo. En pórticos es prácticamente lo mismo, solo cambia la fórmula y un poco el concepto. Digamos, el GH nos pide las reacciones. Aquí tenemos 3 reacciones en ese empotramiento, una reacción en ese rodillo y una reacción acá en este rodillo. Aquí serían las 3 de un empotramiento. Disculpas. A ver. Aquí serían las 3 reacciones de un empotramiento, que es momento, fuerza en Y, fuerza en X. Aquí solo es fuerza en Y y solo es fuerza en Y. Entonces tenemos como reacciones, tenemos 5. ¿Qué más nos pide? Nos pide el número de miembros. El número de miembros en este caso va a ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tenemos 15 miembros en ese pórtico. Y el número de juntas va a ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenemos 12 juntas. Lo mismo, reemplazamos nuestra ecuación y nos va a dar que el GH, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a las reacciones, más 3 veces el número de miembros, menos 3 veces el número de juntas, y en este caso menos C, que como no hay ninguna condición de rótula, valdría directamente 0. Entonces, ¿cuánto vale esto? Sería 5 más 3 por 15 menos 3 por 12, nos daría 14. O sea que hay 14 incógnitas o 14 fuerzas que no van a poder ser determinadas usando métodos estáticos. Vamos a requerir otro tipo de métodos, tal vez con ecuaciones de deformación o ecuaciones de compatibilidad para sacar esas fuerzas. Ahora, en grados de libertad. Aquí tengan mucho ojo porque por lo general el ingeniero Muñoz y bueno, por lo general en el examen suelen poner una condición muy concreta, que es axialmente rígido. Axialmente rígido, o les dicen desprecie la deformación axial. La deformación axial. En este caso, a mí me pidieron eso, y eso es lo que suelen pedir siempre, ya sea en los deberes, talleres, lecciones de examen. ¿Y qué significa esto de axialmente rígido? Que también esto fue en el deber que mandé para el curso. Significa que
estos miembros no se van a estirar ni comprimir en su sección axial. O sea, digamos, esta columna de acá, esta columna de aquí, no va a poder ni incrementar su longitud ni tampoco achicarla, sino que va a tener siempre esa misma longitud. Nunca la va a poder cambiar. Entonces, ¿eso en qué nos afecta? Nos afecta mucho los grados de libertad, porque significa que, por ejemplo, este nodo de aquí no se va a poder mover hacia arriba, porque las columnas nunca se van a hacer más altas. Tampoco se va a poder mover hacia abajo, porque las columnas nunca se van a cortar. En el sentido X, a priori, tampoco se podrían mover, porque estas vigas nunca van a cambiar su longitud. Entonces, si no se alargan o no se acortan, no van a mover ese nodo, sino que se va a quedar siempre en esa posición. Para considerar esto numéricamente, ¿cómo lo hacen? Simplemente ahora su C pasaría a ser igual a 1 por cada número de elementos, por así decir. Sería igual al número de miembros que ustedes tengan en su pórtico. ¿Por qué? Porque cada pórtico, al no poder ni estirarse ni comprimirse, estaría, por así decir, anulando un grado de libertad de cada nodo. Las columnas, en este caso, anulan el grado de libertad vertical y las vigas anulan el grado de libertad horizontal. Entonces, tomando que con C igual a 15, venimos aquí y reemplazamos. Tenemos 3 veces el número de juntas, que es 12, menos las reacciones, que son 5, menos 15. ¿Eso qué nos indica? Que nuestro pórtico de aquí tiene un total de 3 por 12, menos 5 y menos 15. Tiene un total de 16 grados de libertad. O sea que los nodos se van a poder mover en total 16 posibles direcciones. Ahora, si les piden enumerarlos o etiquetarlos, ahí sí ya mucho cuidado. ¿Por qué? Porque vamos a hacer eso. Borramos esto. Y empezamos. Aquí en este nodo, 0. Ese nodo, como está empotrado, no se puede ni mover ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni rotar. Este rodillo, ¿qué puede hacer? Se puede mover en este sentido y puede rotar. Este rodillo de acá, lo mismo. Se puede mover en ese sentido y puede rotar. Ahora, cada uno de los nodos, todos los nodos pueden rotar, porque no hay ninguna condición que nos impida que los nodos roten o que los miembros se flexionen. O sea, digamos, que una viga que está horizontal pase a estar así, que tenga esta deflexión. Obviamente, como dijimos que era axialmente rígido, la longitud de la viga va a ser siendo la misma, pero esa deflexión no hay nada que lo impida. Entonces, todos los nodos pueden rotar. Ahora, si sumamos, el total que tenemos nos da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nos da 13. Nos están faltando 3 grados de libertad que no sabemos dónde están. Aquí es donde viene el análisis que ustedes tienen que hacer. Y por eso es que no solo se quedan con el número, sino que les piden que los determinen. Esta viga, este pórtico, si bien es cierto, los elementos no se pueden ni estirar ni comprimir, pueden rotar. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, esto de aquí rota así? Se deforma en este sentido. Se deforma en este sentido. Se deforma en este sentido. Y se deforma en este sentido. O sea, ocurre este ángulo, esta deformación. ¿Qué pasa si ocurre eso? Está ocurriendo que los nodos se han desplazado una cierta longitud, pero la longitud de los miembros no ha variado. Estas vigas siguen midiendo lo mismo, pero los nodos se han desplazado debido a que ocurrió esta deformación en estos miembros. Entonces, aquí obtenemos 3 grados de libertad más. Tenemos que toda la estructura se puede mover en este sentido, en este sentido y en este sentido.
Y si sumamos ahora sí, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. En ese momento hemos llegado a la respuesta que nos dio numéricamente. Pero por eso es importante considerar todo lo que les dice el ejercicio. Porque esto axialmente rígido a priori puede confundir y decir que el pórtico se va a quedar siempre en esa posición, siempre así. Pero no. Como los miembros también se pueden deflectar, se pueden, por así decir, como que doblar o deformar, hay la posibilidad de que se mueva un poco la estructura, que se desplace esta distancia. ¿Sí quedó eso entendido? Todo claro. Bueno, todo claro. Ok. Otro más que a mí, en este caso, este fue uno de, bueno, este lo saqué de un deber, pero me tomaron uno igualito en el examen, sino que no tengo la foto del ejercicio. Es sobre una parrilla. Una parrilla es básicamente un pórtico, pero acostado. Es esto de acá, esto que está aquí, visto desde planta, o sea, visto desde arriba. Esto es una parrilla. Así como los pórticos, cada nodo tiene 3 posibles deformaciones. Sería vertical, horizontal y rotacional. Entonces, si se dan cuenta, la fórmula que vamos a usar van a ser las mismas. Van a ser las mismas fórmulas porque el comportamiento es análogo al comportamiento de un pórtico. Solo que en este caso, como les dije, está visto desde arriba y sus deformaciones son vertical, horizontal y rotacional, las mismas que tiene un pórtico. Entonces lo mismo, reemplazamos. Aquí nos dice que son uniones rígidas, lo que quiere decir de que en cada uno de estos nodos también se va a efectuar rotacional, vertical y horizontal en las incógnitas, porque es rígido, es como el pórtico. El pórtico de acá también está conectado rígidamente, no tiene pasadores ni articulaciones, sino que son miembros, por así decir, construidos monolíticamente, o sea, todos son un solo miembro, no están divididos por, como las armaduras que están divididas por articulaciones. Entonces, ¿qué nos afecta eso? De que en cada uno de estos nodos se van a efectuar las 3 reacciones, tanto la de momento, como la de fuerza en Y, como la de fuerza en Y. Ahora, nos piden reacciones. Aquí sería 3 reacciones por cada uno de los empotramientos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería 3 por 6. En teoría eso es 18. Tendríamos 18 reacciones. Ahora, número de miembros. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 miembros. Tenemos, ¿no? Sí, tenemos 8 miembros. Y número de juntas o números de nodos tendríamos 1, 2, 3, aunque aquí es más técnico decir juntas, ya que no son nodos, no son articulaciones, sino que son conexiones que están construidos todos como un solo miembro. Entonces son juntas, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lo mismo, ya teniendo esto, reemplazamos nuestras ecuaciones, tenemos que el GH va a ser igual a 18 más 3 por 8 menos 3 por 9, que esto va a ser igual a 8, 9, esto va a ser igual a 15, y tenemos que los grados de libertad van a ser igual a 3 por cada junta, que sería 3 por 9, número de reacciones, que serían 18, y menos C. En este caso no hay ninguna condición, entonces C vale 0. Tenemos 3 por 9, menos 18, tenemos que esto es igual a 15. No, aguanta. No. 3 por 9, menos 18. Disculpen, aquí es igual a 9.
está mal hecho esto. A 9. Entonces, estos grados de libertad, si los piden, por así decir, que los grafiquen, que los ubiquen, van a estar acá. Que tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tendríamos 3 veces 3, que sería 9. Y acá en los extremos no hay nada, porque como está empotrado, está totalmente restringido. Entonces, en caso que no se acuerden la expresión, no se acuerden cómo es la ecuación, pues lo pueden hacer de manera visual. Aquí está restringido en todos los extremos, entonces no hay ningún grado de libertad, mientras que en las juntas de acá, como no hay ninguna condición que restrinja, pues se va a poder mover en todo sentido. Va a poder rotar, va a poder moverse hacia arriba y en el sentido horizontal. 3 por cada junta. De estas de en medio tenemos 3 juntas por 3 movimientos, 9. Lo sacan directamente y se ahorran todo el tema de sacar la ecuación, de dividir las reacciones, los miembros y los nodos. ¿Entendido hasta ahí? Bueno, pasando al tema de cargas. Pasando al tema de cargas, aquí tenemos dos diferentes cargas principales. La carga viva y la carga muerta. La carga viva, su particularidad que tiene es que es una carga móvil. Es una carga que no está ubicada en un lugar exacto de la estructura, sino que al ser cargas que representan, digamos, personas, que representan vehículos, que representan mobiliarias, como pueden ser sillas, como pueden ser mesas, que son elementos que no están siempre fijos en el tiempo, sino que van variando. Entonces no se puede determinar exactamente en qué lugar se efectúa esa carga. Por ende, las unidades que van a tener estas cargas, este tipo de cargas vivas, van a ser de fuerza sobre área. Les pueden dar newton sobre metro cuadrado, toneladas sobre metro cuadrado, les pueden dar kips sobre pulgadas cuadradas. Entonces, es un peso que está dividido en toda una área. Por eso es importante el tema de áreas tributarias, porque este tipo de cargas vivas uno las encuentra en la normativa, ya sea en la NEC, en la ACI, en la ACE, y siempre vienen en este tipo de unidades, de newton sobre metro cuadrado o de toneladas sobre metro cuadrado. Entonces, si ustedes no tienen en claro el área de influencia que está afectando a cada uno de esos elementos estructurales, como puede ser la columna o la viga, van a sacar mal la carga total que está afectando a ese elemento. ¿Esto para qué les sirve? Esto les va a servir más que todo para el proyecto. Entonces, si ya se los enviaron, que va a ser el SAP, el cual tienen como que diseñar, o más que todo representar una estructura de, creo que era 2 pisos o algo así. Entonces, aquí va a entrar mucho el tema de cargas vivas. Mientras que la carga muerta son cargas que están fijas. Dentro de la estructura tienen un lugar fijo. ¿Cuáles son estas cargas? El peso de una losa, el peso de las paredes, el peso de las vigas, el peso de las columnas. Son cargas que, por más que uno quiera, no se van a mover, porque son parte de la propia estructura. También, por lo general, a veces aquí se considera, digamos, en fábricas, elementos puntuales cuya posición nunca va a cambiar, pero esos son casos más específicos. Por lo general son las cargas de la cimentación, de las cubiertas, de las paredes, de los acabados, de las columnas, de las vigas y de todos los elementos estructurales. Aquí las unidades que les pueden dar son dos. Son fuerza sobre área, que es por ejemplo el peso de un techo. Un techo como es abarca todo un área. La fuerza va a venir dado en fuerza sobre área, la carga. En el caso de que sea una viga, por ejemplo, esa puede venir dada en fuerza sobre longitud. El peso de una viga va a venir dada en cuánto mide esa viga. Entre más larga sea la viga, más va a medir. Luego, esto igual les sirve mucho para el tema de áreas tributarias, que es donde ustedes van a tener que determinar cuál es la carga total o efectiva que le está afectando realmente a uno de los elementos. Aquí entramos a áreas tributarias. Para el tema de vigas, para sacar cuál es el área que le está afectando a una viga,
La ACI, que es la normativa, para así decir, americana del concreto, nos da esta pequeña fórmula para determinar cómo sacar esa área. Nos dice que si la longitud mayor dividido para la longitud menor es mayor que 2, va a ser un sistema en una sola dirección, que es el sistema más sencillo que les puede tocar. ¿Qué significa esto? O cómo ustedes lo representan en su esquema. Tenemos aquí esta vista en planta, donde este lado mide 4, este lado mide 8, donde este mide 4 y este mide 8. Estas son, por así decir, las vigas. Y esta es todo el área que está encima de las vigas. En este caso, si reemplazamos y hacemos esta proporción, tenemos que 8 entre 4, en efecto, es igual a 2. Bueno, aquí es mayor o igual. Entonces, cumple con esta condición de que es un sistema en una dirección. ¿Cómo hacemos esto? Simple. Cogemos nuestra longitud que hay entre las vigas y las viguetas. Esta aquí en medio es una vigueta. Y dividimos por la mitad. Dividimos por la mitad. Y lo mismo con la otra. Dividimos por la mitad. Siempre paralelo al lado más largo. En este caso el lado más largo es este. Entonces la división va a ser paralela a ese lado. Entonces, ahora tenemos que el área que va a actuar sobre esta viga va a ser esta área de acá. El área más próxima que esté esa viga. El área que va a actuar sobre esta viga de acá va a ser en cambio este área. Y el área que va a actuar sobre esta vigueta secundaria que está aquí en medio va a ser todo esto de aquí, todo lo que está encerrado. Entonces, por ejemplo, si sabíamos que toda esta longitud de acá mide 4 metros, hasta aquí va a medir 2 metros. Y por lo tanto, este cuadrito va a ser 1 metro. Vamos como que dividiendo la mitad. Entonces, esta área de acá va a ser simple. Va a ser 8 por 1, o sea, 8 metros cuadrados. Esta área de acá va a ser 4 por 2. No, miento, va a ser 8 por 2. O sea, va a ser 16 metros cuadrados. Y esta área de acá va a ser igual a lo mismo. 8 por 1, 8 metros cuadrados. Entonces, por ejemplo, digamos que les digan que tienen una carga total. Su carga total va a ser igual a, por ejemplo, 3 toneladas sobre metro cuadrado. Eso es lo que está actuando en toda esta área. Entonces, ¿cuánta carga real va a estar sufriendo, por ejemplo, esta vigueta de acá? Va a ser la carga total que está en toda la losa, en toda la estructura, por el área tributaria. La área tributaria sería 3 por 8 por 2, que esto es el área. Eso da un valor total de 48 toneladas. Y así sacan cuánto es la carga que actúa sobre cada uno de los elementos. Si queremos sobre esta viga, pues bueno, sería 3 por 8 por 1. O sea, sería un total de 24 toneladas que está actuando. Y lo mismo va a actuar acá porque tienen misma área. ¿Entendido eso? Sí. Entonces, como les digo, este es el caso más sencillo, pero como se dan cuenta, simplemente es... un poquito. Simplemente es ir dividiendo en mitades. Primero esta mitad, se divide en la mitad y ya está. Luego este trozo de acá, se divide en la mitad y ya está. Y encierran las áreas. Siempre recuerden esto, recuerden que esta división va a ir paralela al lado más largo. Cuidado, vienen y cortan aquí en medio y sacan que toda esta es el área. No, tienen que ir también viendo el sentido de la viga. Si la viga es esta, pues el área va a ser todo lo que está acá. Cuidado con esas divisiones que van a hacer. Ahora, el caso complejo, o el caso, para así decir, más desfavorable, es que su división entre el lado mayor y el lado menor sea menor que 2. ¿Esto cuándo pasa? Digamos,
en losas cuadradas. Si tienen una losa que es cuadrada, pues saben que esa división va a dar igual a 1, porque las longitudes son iguales, 4 metros y 4 metros. Entonces, o por ejemplo en esta que es rectangular, pero que no es tan alargada, sino que tenemos 4 metros de un lado y 5 metros del otro. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Simple. Se parte de los extremos y se lanza diagonales a 45 grados. A 45 grados. Para que no estén haciendo eso geométricamente, es muy sencillo aprenderse que en losas así cuadradas, aquí van a dar simplemente triángulos. Si ustedes lanzan aquí 45 grados, de acá 45 grados, les quedan triángulos. Entonces, el área que va a estar soportando esta viga va a ser este triángulo. El que soporta esta viga va a ser este triángulo. Y así mismo, el que soporta esta viga va a ser este triángulo. Y el que soporta esta viga va a ser este triángulo. Como es una losa cuadrada, saben que la altura que va a tener este triángulo va a ser este lado dividido para 2. Va a ser esta altura dividido para 2. O sea, en este caso, 2 metros. Y así se ahorran lo de tener que ir dibujando o tal vez confundirse con los ángulos. Ahora, en el caso de cuando son rectangulares y no son alargadas, aquí se complica un poquito más. Pero siempre se va a repetir este patrón, que es que del lado largo les va a quedar un trapecio y del lado corto les va a quedar un triángulo. Siempre se va a repetir esa distribución. Entonces, lo mismo, para que no estén como que sufriendo con lo de los 45 grados, recuerden eso. Del lado largo les va a quedar un trapecio, del lado corto les va a quedar un triángulo. Ahora, en el tema de la altura de este triángulo, aquí se tienen que usar un poquito ya de trigonometría, pero tampoco no es demasiado. Pueden dividir este triángulo en dos, lo dividen en dos, y aquí ¿qué conocen? Conocen este ángulo, que es 45 grados, y conocen esta longitud, que mide 2 metros, o sea, la mitad de eso. Entonces, tranquilamente pueden hacer un triángulo acá aparte, sabiendo que esto mide 45 grados y esto mide 2 metros, y saben de que tangente de 45 o tangente del ángulo va a ser igual a extremo sobre adyacente, despejan esta x, que va a ser igual a 2 tangente de 45. Si mal no recuerdo, tangente de 45, en este caso, a ver si tengo, lo tengo en radiano. Tangente de 45 es igual a 1, entonces esa altura va a ser igual a 2 en este caso. Ya tenemos que esta altura de acá mide 2 metros. Por lo tanto, esta de acá también mide 2 metros. Y entonces, esta base menor para el trapecio les va a medir 1 metro, que es la diferencia entre el lado más largo menos esas dos alturas. Y ya con eso pueden sacar tranquilamente el área, porque saben de que el área de un trapecio, ¿qué es? Es base mayor más base menor dividido para 2 y por la altura. La altura de este trapecio va a ser igual a esta longitud dividido para 2, o sea 2 metros. La base mayor va a ser 5 metros, la base menor va a ser 1 metro y tienen todo. Les quedaría 5 más 1, 6, dividido para 2, 3, por 2, 6. Entonces, eso sería el área de influencia de esta viga. Y para los triángulos simplemente es base por altura dividido para 2. Sería 4 por 2, 8, dividido para 2, 4. 4 metros cuadrados. Y entonces, digamos, esta carga misma que hicimos en el caso anterior, se aplica lo mismo. Si queremos sacar la carga que está efectuando sobre esta viga, sería 3 toneladas sobre metro cuadrado por 4 metros cuadrados, que era el área que hayamos sacado de acá.
y ya está. Sería 3 por 4, 12, sería 12 toneladas, es lo que está afectando a esa viga. ¿Entendido? Simón. Ya. En columnas es mucho más sencillo, ya que se aplica un concepto, por así decir, parecido o análogo a lo que hicimos acá en una dirección, que es ir dividiendo en la mitad de los tramos. Tenemos estos tramos que miden 10 metros en X y 4 metros en Y. Entonces solo es coger la mitad y dividir. Dividir hacia abajo, dividir hacia abajo. Coger la mitad de las horizontales y dividir. Ir dividiendo e ir dividiendo. Y el área de cada columna, digamos, el área de esta columna va a ser su área próxima, lo que tiene aquí. El área de las columnas que están aquí va a ser toda esta área. Y la columna que va a tener mayor área tributaria siempre se va a cumplir que va a ser la columna que está en el centro de tu rejilla, porque tiene todos estos 4 cuadritos, 1, 2, 3 y 4. Y es eso, les digo, aquí sí es sencillo porque solo es coger la longitud en la mitad hacia abajo, la longitud en la mitad hacia los lados. Y así divides y te dan estos cuadritos. Digamos, esta columna tiene como área tributaria todo esto, que vendría a ser en este caso 2 metros de acá, y acá sería 10 metros. Sería 2 por 10, 20 metros cuadrados. Y ahí sacan cuánto es la carga puntual que está efectuando encima de esa columna. Si queremos la de la mayor, sería, aquí son 4 metros, aquí son 10 metros, sería 10 por 4, 40 metros cuadrados. ¿Entendido? Entonces creo que estos temas no son tan complicados, pero les sirve porque tienen que dominarlos de manera rápida. No pueden quedarse pensando mucho en cómo sacar áreas tributarias para una columna. Y les pueden tomar, no, tal vez no como una pregunta entera, pero sí, digamos, para sacar la carga sobre una viga. Que les pongan un diagrama de una viga en una losa y les digan, ¿sabes qué? La carga de esa viga, sácala mediante áreas tributarias. Pues si usan áreas tributarias, pues se quedan ahí tiesos y no pueden avanzar, porque no pueden sacar esa carga que les piden. Ahora, en trabajo virtual, lo que más importa aquí es que más o menos sepan las fórmulas. Ustedes saben que el concepto es que vamos a tener una estructura, por así decir, isoestática, o sea que se puede determinar, pero queremos calcular cuánto es la deformación en un nodo o en un punto en específico y en un sentido específico. Entonces, vamos a efectuar o vamos a imponer una fuerza unitaria en el nodo donde queremos la deformación y en el sentido en el que queremos la deformación. Por ejemplo, en este caso, ¿qué nos piden? Nos piden la deformación en X en el nodo C. Entonces, la carga virtual unitaria va a tener que ir en el nodo C y en el sentido X. Cuidado con eso porque a veces se confunden y la ponen en cualquier sentido y sacan cosas que no son. Para el tema de armaduras, pues tenemos los 3 principales deformaciones que son debido a fuerzas, que para lo que requerimos es sacar el caso virtual y el caso real. Esto es la sumatoria del producto entre las fuerzas virtuales por las fuerzas reales, por la longitud de cada miembro, dividido por el área, por el módulo de Young o el módulo de resistencia de ese material. Por lo general, le suelen dar que este A es constante, ya que no es como que, o sea, no aporta mucho en el ejercicio, pero si les ponen a calcular, pues el área tiene que dar la sección transversal, si es un círculo, si es un cuadrado, y el se lo tienen que dar también directamente. En el tema de temperaturas, lo mismo, la sumatoria del producto entre la carga virtual de ese miembro, el miembro donde hubo el cambio de temperatura, por el coeficiente térmico, por la diferencia de temperatura, por la longitud. En este caso, esta diferencia tiene que ser dato, el coeficiente también tiene que ser dato,
y el n lo calculan al momento de sacar el caso virtual. Cuando hay errores de fábricas, pues lo mismo va a ser la sumatoria de el producto entre la fuerza virtual por esa diferencia que hay entre, por así decir, ese error que hubo en la fabricación. Si es 1 milímetro más, si es 1 milímetro menos, ¿cuánto fue ese error? Este delta L. Si es un error que lo hicieron más corto, pues el delta L va a ser negativo. Si lo hicieron más largo, pues va a ser positivo. En el caso que les pongan asentamientos o desplazamientos en los apoyos o en las restricciones, pues simplemente va a ser la sumatoria entre el producto de la fuerza virtual en ese nodo o en ese lugar donde se asentó, por cuánto se asentó. Y esto lo van a poner sumado al desplazamiento total. No lo van a poner como esto que viene del lado derecho de la ecuación, por así decirlo. Porque recuerden que ustedes, cuando hacen el trabajo virtual, tienen una ecuación final que les queda algo así tipo, les queda la fuerza virtual, que usualmente es 1 kilonewton, por el desplazamiento total, va a tener que ser igual a la suma de las fuerzas virtuales por las fuerzas reales, por la longitud, entre área, por el módulo. Si ustedes tuviesen un asentamiento, como esa es una deformación del caso total, del caso general, lo suman acá. Le suman acá la fuerza virtual por ese asentamiento. Y ya les queda. En vigas, pues tenemos, aquí en vigas entra lo que sería integrales, pero sabemos después. Primero vamos a hacer este ejercicio de acá, que nos pone, esta aquí fue de examen, específicamente este sí fue de mi examen, me lo tomaron a mí hace un año, y aquí lo que yo hice fue añadirle para más complejidad esto del cambio de temperatura, porque ese ejercicio nomás solo pide la deformación aquí en C, no pide nada más, no pone nada de temperatura ni de deformaciones. Siempre yo les recomiendo a ustedes que empiecen con el caso virtual, ya que por general ahí hay momentos, miembros de fuerza cero. Entonces, ustedes saben que si un miembro tiene fuerza cero, al hacer este producto de n minúscula por n, les va a dar cero. Entonces, ahórrense en el calcular, digamos, este miembro aquí da fuerza cero en el caso virtual. En el caso real, ahórrense de sacar este miembro, porque es por gusto. O sea, van a hacer más proceso que al final les va a dar cero el resultado acá de esta multiplicación. Entonces, vamos a copiar esto. Y lo pegamos acá. Nos dice que quiere la deformación en X en C. En X en C. Entonces, esto de aquí ya no afecta. Y vamos a poner aquí una fuerza virtual de 1 kilonewton. Podemos empezar, digamos, con las reacciones. Por ejemplo, sabemos que aquí hay sumatoria de momentos en A tiene que ser igual a 0. Entonces, aquí tenemos una reacción en E, que es Y. Tenemos una reacción en A, que es AY. Y una reacción en A, que es AX. Si estamos sumando momentos aquí en A, solo aportan momentos la fuerza de 1 kilonewton, momento positivo, y el EY, que aporta también un momento positivo. Entonces vamos a tener 1.8 por 2, que es 3.6 por 1, más lo que sería, en este caso, más lo que sería Y por 4.8, tiene que ser igual a 0. Entonces, Y va a ser igual a menos 3.6 dividido por 4.8, que es menos 0.75 kilonewton. ¿Vale? No, aquí error mío. Este de aquí aplica momento negativo. Entonces, esto es negativo y esto pasa a ser
positivo. Aquí está, 0.75 kilonewtons. Ya con eso sabemos que entonces a Y por equilibrio tiene que ser igual al contrario. Entonces a Y va a ser igual a menos 0.75 kilonewtons. Y que a X va a ser igual a menos 1 kilonewtons. Y ya con esto simplemente es armaduras. Podemos empezar a sacar el valor de los nodos y todo eso. Ustedes también pueden hacer, digamos, al ojo, sacar los miembros de fuerza cero. En este caso va a ser este y va a ser este de acá. Tal vez se pregunten por qué estos dos son miembros de fuerza cero. Pues si ustedes analizan este nodo y hacen sumatoria de fuerzas en Y, es igual a 0, solo tienen esta fuerza, no tienen ninguna otra fuerza más. Entonces, para cumplir esa ecuación de que sumatoria de fuerzas en Y sea igual a 0, por necesidad, este miembro tiene que tener valor de fuerza 0. Asimismo se repite acá en este nodo, solo que con este miembro. Entonces tendríamos que este vale 0 y este vale 0. Podemos, digamos, ir con el nodo C, por ejemplo, el nodo C. En el nodo C que tenemos la fuerza de 1 kilonewton, tenemos la fuerza CB y tenemos la fuerza CD. Aquí sí, por ejemplo, aquí si queremos hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0, vamos a tener que 1 más CD. Aquí, como tienen el triangulito de acá, pueden sacar cuánto vale la componente en X, que va a ser, en este caso, 2.4 entre la hipotenusa. Este triángulo de acá, que mide 2.4, 1.8. La hipotenusa vale 3. Entonces, esto sería más CD por 2.4 entre 3. Tiene que ser igual a 0. Entonces, CD nos va a dar igual, que sería 3 dividido por 2.4, nos va a dar igual a menos 1.25. Menos 1.25. Luego, sumatorias de fuerzas en Y. Esto aquí igual ya es repetitivo, ya esto igual no es tanto análisis, sino que ya es más de estática. Pero la hago más que todo para que sepan cómo es el proceso. Sumatorias de fuerzas en Y tienen que ser igual a 0. Tenemos que CD, en este caso sería CD por 1.8 entre 3, más CB es igual a 0. Entonces CB va a ser igual a, sería 1.25 por 1.8 dividido por 3, que es 0.75. Pero bueno, esto lo repiten por cada nodo. Para no hacer la larga, les voy a poner directamente la respuesta. ¿O quieren que haga nodo a nodo? Firmen ahí. ¿Quieren que haga nodo a nodo o les pongo nomás cuánto vale la fuerza en cada uno de los miembros? Para no hacer esto tan largo. Y ir a lo que importa. Que yo diría que de una pongas ya eso. Yo diría también que lo pongas de buena para no perder tiempo. Sí. Tal. Entonces sí. Entonces vamos a tener que este que también vale 0. Este de acá vale menos 1.25. Este de acá vale menos 1.25. Este de acá vale 1. Este de acá vale 1. Y este de acá vale 0.75 y 0.75. Ya queda toda la estructura. Ahora lo mismo se tiene que aplicar, pero para la estructura completa. Les digo, esto aquí a veces quita mucho tiempo. Entonces, ojo con eso. Traten de aquí sí no cometer muchos errores, porque si cometen un error, pues van a perder full tiempo en rectificar. Y acá se aplica el mismo concepto. Es ir nodo a nodo, sacarlos de fuerza cero y todo eso. Este es menos 267.5. Este es menos 334.6.
267.5, no, 0.84 acá. 67.84, lo mismo, 267.84, 66.83, 160.5, 160.5 y menos 107. Y ahora, ya con esto, ¿ustedes qué hacen? Lo que les recomiendo es, si ustedes se pueden guiar e ir multiplicando este por este, por este, háganlo. Si quieren ser más ordenados, hagan una tablita donde van a poner tipo elemento. Van a poner elemento. Van a poner fuerza virtual, fuerza real, longitud. Aquí en este caso el E ha sido constante. Y bueno, le ponen también aquí, así que más iría, longitud. Y sería N por N por L. Y déjenme ver esto un poquito más acá. Y uno donde diga, aquí porque hay temperatura, también le pondrían N por A por delta T por L. Hacen su tablita con cada uno de sus elementos. Ahora voy a poner esta raya porque es mucho. Y empiezan. Digamos, longitud, bueno, elemento, empiezan AB. Empiezan A, este de acá es, este de aquí es F. Empiezan AF, AD, BC, BD, DF y DE. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me faltan 2. Me falta el LF. Tenemos AB, AF, AD, BC. Y me falta el CD. Y empiezan a reemplazar. En AB, ¿cuánto vale la fuerza? 0.75. En AF, ¿cuánto vale? Vale 1. En AD, ¿cuánto vale? Vale 0. En BC, ¿cuánto vale? Vale 0.75. En BD, ¿cuánto vale? Vale 0. En DF, ¿cuánto vale? Vale 0. En D, vale menos 1.25. En F, ¿cuánto vale? Vale 1. Y en CD, vale menos 1.25. Como les dije, para estos miembros de aquí, si ustedes hubiesen querido, no hace falta sacar el valor de n, ya que este producto va a dar igual a 0. Entonces ustedes pueden justificar por qué no lo sacaron ahí nomás con un escrito, y eso es totalmente válido, ya que están siendo como que están optimizando trabajo. Les hago aquí esta rayita. Y ahora con los n. En este caso, el n de la B es 160.5. El n de la F es 267.84. El n de la D no importa. El del BC es 160.5. Este no importa, este no importa. El del DE es menos 334.6. El del EF, 267.84. Y el del CD, menos 267.5. Las longitudes, ¿cómo las sacan? Ya sea con Pitágoras o haciendo los triangulitos. En este caso, la longitud del elemento AB es 1.8. De la F es 2.4. Del AD, este es 2.4, este es 3. Pero bueno, tampoco importaría en este caso. Del BC 1.8, este no importa, este no importa. Del D es 3, del EF es 2.4 y del CD también vale 3. Y aquí empiezan a hacer ustedes sus productos. Empiezan a multiplicar N minúscula, que es la fuerza virtual, por el N mayúscula, que es la fuerza real, por la longitud. Y aquí, bueno, lo mismo, para no hacerla larga, aquí les van a dar valores en decimal en cada uno de esos valores. Por ejemplo,
0.75 por 160.5 por 1.8, aquí les da 216.7. Luego, 1 por 267 por 84 por 2.4 les da los mismos, 642.8. Y así van siguiendo con cada uno de estos valores. El que importa aquí, bueno, o el extra que tienen que tomar en cuenta es este, la diferencia de temperatura. Esta diferencia de temperatura nos dice que está en el miembro BC. Vamos a ver, está en este miembro, el miembro BC. Entonces, ¿de cuánto es la diferencia? La diferencia es de 60 grados Celsius. ¿Cuánto es el coeficiente de deformación térmica? 0.6 por 10 a la menos 5 sobre grados Celsius. Entonces aquí multiplican eso. ¿Cuánto vale el N en BC? Vale 0.75. ¿Cuánto vale el coeficiente? Vale 0.6 por 10 a la menos 5. ¿Cuánto es la diferencia de temperatura? 60 grados. La longitud de ese miembro, 1.8. Eso da un total de, según lo que me da a mí, es 4.86 por 10 a la menos 4. Esto aquí está todo en metros. Entonces ustedes van a sacar, y bueno, y también, sí. Entonces ustedes van a sacar todos estos valores, los van a sumar, lo dividen para EA y le suman la deflexión por el cambio de temperatura. Y esa es su respuesta final, directamente. No hay que hacer nada más. ¿Quedó entendido esa parte de ahí? Para avanzar a vigas. Firmo. Firme todo. Como decimos todo bien. Entonces, en vigas tenemos 3 posibles casos que nos pidan. Si nos piden desplazamiento, pues bueno, es esto. La integral de 0 a L del momento causado por una carga virtual, por una fuerza virtual, y el momento de nuestro caso real. Todo esto dividido para EI y se integra. Lo mismo, en exámenes por lo general el EI es constante, no les van a pedir que lo calculen o que lo saquen, pero si les piden, saben que la inercia depende de la sección, si es cuadrada, si es rectangular, si es circular, y probablemente les den una fórmula o les den cómo sacarlo, porque casi nadie se acuerda de eso por lo general, a no ser que tengan fresquitos los temas. Este momento de acá, como mencioné, es cuando aplicamos una fuerza. Cuando queremos rotación, o sea, cuando queremos el ángulo de inclinación en cierto punto, el momento de acá es diferente. Este es el momento cuando se aplica un momento unitario, para la redundancia. Entonces, y en temperaturas también tenemos esta integral que es casi que parecida a lo que hacíamos en el tema de armaduras, pero aquí cambia un poquito. Este momento de nuevo es el momento virtual debido a la carga unitaria, o si estamos hablando de, no sé, este es debido a la carga unitaria, este es el coeficiente de deformación térmica, y este delta TM es diferente que el delta T. Esta no es la diferencia absoluta que hay. Aquí tenemos que tener en claro este delta TM. Tenemos la viga, tenemos esta viga, tenemos una temperatura en la cara superior y una en la cara inferior. Hay que sacar primero la temperatura promedio. ¿Cuánto es la temperatura en la mitad de la viga? ¿Cómo lo sacamos? Pues sacamos, sería simplemente T1 más T2 dividido para 2. Eso es temperatura promedio, la temperatura en la mitad de la viga. Entonces, ¿cuánto va a valer el TM? Va a valer la temperatura en la carga superior, bueno, en la cara superior, menos la temperatura promedio. O también lo pueden sacar con la temperatura en medio, menos el T2. Esto siempre y cuando la temperatura en la parte de arriba sea mayor que la temperatura en la parte de abajo, ya que eso significa que esta viga se deflecta, por así decir, de esta manera. Siempre la parte fría se va a comprimir y la parte caliente se va a estirar, porque sabemos cómo funciona un material, tipo un acero, entre más se calienta, se hace más dúctil, se puede estirar más, mientras que entre más se enfría, se empieza a comprimir.
Entonces tengan bien también claro cómo funciona la temperatura, más que todo para determinar en qué sentido se deforma. Porque si esto se deforma así, o sea, si esta parte es la parte fría y esta parte es la parte caliente, significa que aquí va a haber una deformación hacia abajo. Si por el contrario, al revés, la cara superior es la cara fría y la cara inferior es la cara caliente, esto se va a deformar de esta manera. Se comprime arriba y abajo se estira. Entonces la deformación va a ser vertical hacia arriba. ¿Entendido eso? Sí. Ya, entonces, ¿por qué usamos lo de temperatura promedio? Porque también requerimos el C. ¿Qué es el C? Se idealiza para que el C sea la altura de la viga, el espesor de la viga dividido para 2. Es por así decir, ¿cuánta altura hay hasta la cota de la mitad? Ya está, nada más. No le den tantas vueltas, simplemente es espesor de la viga dividido para 2. Y ya está. Entonces, vamos a hacer este ejercicio de acá rapidito, que nos pide, este de aquí es interesante porque la carga que nos dan es triangular, no es rectangular como siempre suelen dar. Entonces, puede ser que se quieran confundir con esto, pero tranquilos que es sencillo, aplicando esta fórmula acá sale rapidísimo. Entonces tenemos un voladizo. Tenemos un voladizo que le están aplicando una carga triangular. Sabemos por teoría o por conocimiento ya de las vigas que en los voladizos la deflexión máxima se va a dar siempre en el final. Esto se va a deformar más o menos así, como que hacia abajo. Entonces aquí va a estar la deformación máxima. En el caso que no les den una estructura ya conocida como un voladizo, ¿cómo sacan la deflexión máxima? O el lugar donde se deflecta más. Sería sacar la ecuación de momento y ver en qué valor esa ecuación llega a su máximo. Porque sabemos que hay una relación de derivadas entre la deformación y el momento. Entonces, el punto donde el momento es máximo es el punto donde la deformación es máxima. En este caso, en el caso de un voladizo, el punto de máximo momento siempre es el final. Entonces, en el final va a ser la máxima deformación. Por estática, tenemos que sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Entonces, tenemos aquí, digamos que esto es A y que esto es B. Entonces, tenemos que AY va a ser igual a el área de ese triángulo por la carga de ese triángulo. El área va a ser 30, sería base por altura, 2 kilonewtons, y esto dividido para 2. Y ya está, sería simplemente 30 kilonewtons. Ahora, para sacar el momento, aquí se complica un poquito más, ya que cuando eran cargas distribuidas de manera rectangular, sabíamos que la carga equivalente puntual iba a estar justamente en la mitad. O sea, si teníamos acá una carga distribuida así, sabíamos que para sacar el momento multiplicábamos base por altura y la poníamos aquí justamente en la mitad. Y esta era la carga. En el caso de los triángulos, esa ubicación va a estar así, a 2/3 de la base. O sea, va a estar más o menos por aquí. Aquí va a estar puesta esa carga puntual. Entonces, ese 2/3, como la base vale 30, vamos a borrar esto para ver mejor. Como la base vale 30, va a estar ubicado aproximadamente, bueno, va a estar ubicado a 20 metros. Es lo que hay de aquí hasta acá. Y la carga, ¿cuánto va a valer? Pues va a valer lo mismo que vale a Y. Va a valer 30 kilonewtons. Y ya. 30 kilonewtons. Entonces hacemos sumatoria de momentos respecto a tiene que ser igual a 0. Aquí tenemos un momento de reacción. Entonces tenemos MA menos, aquí sería 30 por 20 es igual a 0. El 30 es la carga puntual y 20 el brazo de palanca. Entonces MA
va a ser igual en este caso a 600. 600 kilonewtons por metro. Tenemos las reacciones. Ahora sí ya podemos hacer nuestra ecuación de momentos, que vamos a requerirlas para el trabajo virtual. Entonces borramos esto de acá y vamos a hacer un corte aquí. Y vamos a ver cuánto vale. Aquí miren, aquí ustedes pueden irse por el camino largo o el camino corto. El camino largo es sacarlo acá, el MX, porque requieren sacar las reacciones, el momento de acá, esta reacción de acá, o pueden hacer el corte al revés, pueden hacer el corte acá y hacer esto, que aquí no me tienen que usar la carga distribuida, sino que aquí se les complica porque les va a quedar un trapecio. Entonces, evalúen bien qué sentido quieren usar, cuál es el más conveniente antes de hacer cortes a lo loco. En este caso me voy a ir por el camino de acá, nuestro MX, y sabemos que lo mismo, sumatoria de momentos, en este caso en el punto X, tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a hacer uno más oscuro. Entonces tenemos m de x más el momento de 600. Tenemos menos, sería el y por x, que sería 30x. Y acá viene la parte interesante y la parte en la cual se pueden confundir, que es el momento que ejerce el área triangular a medida que avanza x. Sabemos que el triángulo entero es este. Tiene de altura 2 kilonewtons y tiene de base 30 metros. Si hacemos un corte acá, esta altura obviamente no vale 2x y esta base tampoco vale 30, sino que vale x. Entonces hay que hacer relación de triángulos para sacar cuánto va a valer la nueva altura de ese triángulo a medida que va avanzando en x, a medida que vamos recorriendo en este sentido. Porque entre más cerca estemos del empotramiento, más chiquita es esa altura, y entre más lejos estemos, más grande va a ser. Obviamente siendo que en 30 es un máximo de 2 kilonewtons sobre metro. Entonces, sabemos entonces que por el teorema de, creo que era de Tales, o por relación de triángulos más fácil, 2 kilonewtons entre 30 va a ser igual a altura entre x. Entonces nuestra altura va a ser igual a 2x sobre 30, que va a ser igual a x sobre 15. Y ahí está. Esto de aquí viene a ser el valor de esta altura en función de x. Si ponemos x igual a 30, nos va a dar 2, que es lo que vale acá en el máximo. Entonces, ya sabemos que digamos que la altura aquí es x sobre 15. Entonces podemos sacar, primero sería la altura por la base dividido para 2. Ese es el área del triángulo, ¿cierto? Que es la carga total que se está efectuando. Y ahora, el brazo de palanca. ¿A qué distancia va a estar esa carga puntual? Si sabemos que el centroide de aquí a acá está a 2/3 de la base, pues bueno, de aquí para acá va a estar a 1/3 de la base, que es lo que falta para completar 3/3, que es toda la base. Entonces, es eso por el centroide, que va a ser 1/3 de la base, que en este caso es x. ¿Quedó entendido eso? ¿Cómo saqué la ecuación que producto de la carga triangular? ¿Quedó entendido? Simón. Esta es la altura. Esta es la altura que tiene el triángulo. Esta es la base. Estamos haciendo base por altura dividido para 2. Y esto es el brazo de palanca. Esto es el brazo de palanca. Esto es fuerza por brazo de palanca, momento. Entonces, despejando, tenemos m de x va a ser igual a 30x menos 600
y menos sería x al cubo, sería x al cubo sobre 90, que será 15 por 2, 30, 30 por 3, 90. Y aquí está, la ecuación de momentos para el caso real, para el caso base. Ahora hay que repetir esto, pero para la carga unitaria. ¿Qué hacemos? Hacemos nuestra viga. Está empotrada aquí, y aquí hay una carga de 1 kilonewton. Esto mide 30 metros. Y entonces, bueno, aquí igual, hay que sencillo. AY va a valer 1. Esto aquí está así. 1 hacia arriba. Y el momento en A va a ser igual a 30 kilonewton metro. Si quieren igualmente les hago aquí sumatoria de momentos en A. Tiene que ser igual a 0. Este es positivo. Tendríamos MA menos, porque si hacemos, sería distancia por esto, nos da en este sentido, que es contrario al que asumimos, menos 1 por 30 es igual a 0, MA es igual a 30. Ahí tenemos. Ahora, lo mismo, hacemos un corte aquí en X, ahora tenemos M de X. Tenemos M de X y lo mismo, repetimos, sumatoria de momentos en X tiene que ser igual a 0. Tomamos este sentido como positivo. Y ahora que tenemos M de X más el MA que vale 30 menos sería el AY que vale 1, sería menos 1 por X es igual a 0. Entonces el M de X va a ser igual a X menos 30 y ya está. Entonces, una vez que tenemos nuestra ecuación de momentos del caso virtual y del caso real, pues simplemente queda aplicar lo que será la integración. Sabemos que la deformación total entre 0 y 30 va a ser igual a la integral de x menos 30 por, que sería 30x menos 600 menos x al cubo entre 90. Todo esto por dx y por y. Y ahí ustedes, bueno, deberían ya de multiplicar, integrar, reemplazar. El y como es constante simplemente sale, pero aquí ya estaría su resultado. ¿Quieren que integre o avanzamos a lo siguiente, que es flexibilidad? Porque igual integración supongo Vamos a que hacer ya... más video. De una, de una. Entonces, este igual tienen que saberlo hacer más o menos rápido. ¿Se dan cuenta? Hicimos esto en creo que 15 minutos a lo mucho. Y eso que estuve explicando, lo del tema del triángulo. ¿Por qué hay que hacerlo rápido? Porque flexibilidad es método virtual, pero con esteroides. Es repetido muchas veces por el tema de las redundantes. Entonces, si hacen esto lento, pues acá se van a quedar cortos. Entonces, en flexibilidad, se conocen como un método de fuerzas, de flexibilidad, de compatibilidad, de desplazamientos, un poco de nombres que hay, pero yo le digo flexibilidad, con el que lo aprendí. En este caso, la incógnita que vamos a encontrar son las fuerzas y vamos a basarnos en el principio de superposición, en el que sabemos que esta estructura del caso real la podemos subdividir en múltiples estructuras en las cuales si sumamos los efectos tienen que dar el mismo que en la estructura de acá. En otras palabras, sabemos que en los apoyos la deformación es 0, ¿cierto? Porque está apoyado, entonces no permite que se desplace. En los apoyos no va a haber ninguna deformación. Entonces vamos a dividir esta estructura en múltiples estructuras y vamos a sumar todas estas deformaciones en el punto de los apoyos de tal manera que esta suma de todo esto nos tenga que dar 0. Nos tenga que dar 0 o en caso que, por ejemplo, que haya aquí un asentamiento, nos da el valor de ese asentamiento. Ahora, ¿cómo sabemos en cuántas estructuras hay que dividirlas? Pues hay que sacar el GH. Hay que sacar cuántos redundantes hay. Por eso es importante lo que vimos al inicio. Como esto es una viga, por ejemplo, aquí sencillo.
sabemos que el GH va a ser igual a reacciones menos 3. Y ya está. Aquí tenemos tres reacciones, 4 y 5. Sería 5 reacciones menos 3. Esto es igual a 2. Entonces hay que hacer un caso base, un caso sin redundantes, más 2 casos extra, que van a ser un caso por cada redundante. ¿Se explicó eso? Vamos a tener un caso sin ninguna redundante, un caso que es determinado, que es el caso, por así decir, de la viga emboladiza, nomás con las fuerzas, y vamos a tener un caso por cada redundante, donde en lugar donde había una redundante, vamos a aplicar una fuerza unitaria, por eso el tema de trabajo virtual. Entonces, sabemos que por compatibilidad, lo que expliqué previamente, la deformación en los apoyos usualmente es 0, a no ser que indiquen que hay un asentamiento o algo. Entonces se va a cumplir esta ecuación de acá. La deformación, en este caso, un poquito el zoom, la deformación en el apoyo en B total va a ser igual a la deformación en B, en el caso sin redundantes, más una deformación en el punto B debido a una carga inducida en B, más la deformación en el punto B debido a una carga inducida en el punto C. Ahora lo mismo se repite en C. La deformación en C tiene que ser igual a 0 en este caso, y va a ser igual a la suma de ¿qué? De la deformación en C, en el caso sin redundantes, más la deformación en C debido a una carga producida en B, que es esta, la redundante 1, más la deformación en C, producto de una carga en C mismo. Entonces, para hacer los cálculos o para despejarlas cuando vale la redundante, sabemos que esta deformación se la puede, por así decir, expresar como una fuerza por una tasa de deformación unitaria. O sea, cuánto se deforma por cada newton o por cada unidad de fuerza que se le aplica. Esto es lo que se conoce como el factor de flexibilidad o el factor de deformación unitaria. Y esto es lo que, por lo general, piden calcular, ya que esto de aquí solo depende de la geometría de la estructura. Estos valores ustedes los pueden sacar ¿cómo? Con prontuario o con trabajo virtual. Tristemente es un examen, no se puede usar prontuario, así que toca trabajo virtual. Lo mismo para estas deformaciones, la de B y la de C. Para sacar esta deformación ustedes pueden usar ya sea también trabajo virtual, como hicimos en antes con esta viga de acá. Pueden hacer todo esto, llegar a la integral y sacar el valor para este y para este. O pueden usar cualquier método que ustedes sepan. Método de producto de áreas de momento, método de doble pendiente. Pueden usar prontuarios, todo lo que ustedes sepan, todo su arsenal, usaron aquí para sacar estas informaciones. No pierdan aquí mucho tiempo. Aquí metan lo que ustedes más sepan. En esto de acá, ya les toca usar sí trabajo virtual. Entonces, para vigas y marcos, tenemos esta ecuación. El coeficiente de AB va a ser igual a la integral de 0 a L del producto de los momentos. En este caso, el momento virtual aplicado en A y el momento virtual de B. ¿Por qué son las M minúsculas? Porque en estos casos de las redundantes se van a aplicar cargas unitarias. Carga de 1 kilonewton y carga de 1 kilonewton. Y ya está. Porque los coeficientes son coeficientes unitarios. Entonces, ¿hasta ahí entendido? Sí. Nuestro objetivo, por así decir, son estos coeficientes. Esto es lo complicado. Ahora, por suerte hay un teorema muy importante, el teorema de reciprocidad, que nos dice que FBC va a ser igual a FCB. Nos dice esto. Entonces, en este caso, que son, por así decir, un sistema de dos ecuaciones, nos hará falta sacar FBB, FBC y FCC. Estos tres. Porque sabemos que numéricamente este valor es igual a este. Entonces no hace falta repetir el cálculo. ¿Y por qué es igual? Porque bueno, aquí vamos a tener MB por MC. Y sabemos que si cambiamos y ponemos MC
por MB, pues va a dar lo mismo, o sea, es multiplicación, no afecta el orden en ese sentido. Entonces, con eso ahí podemos ahorrarnos un poquito más de tiempo. Ahora, aquí tengo 2 ejercicios. El de acá, creo que fue también de mi examen, si mal, sí, también fue de mi examen. Y aquí nos impusieron que tomemos MA y MB como redundantes. Puede ser que les pidan eso mismo, puede ser que les digan que ustedes tomen cualquiera. Ahí sí ya depende de ustedes. Hagan su análisis de más o menos cómo lo pueden hacer más sencillo, cuál es la más complicada. Tomen esas como redundantes. Entonces, por ejemplo, ya, aquí si tomamos MA y MB como redundante, nos va a quedar, en nuestro caso base, nos va a quedar una viga, por así decir, simplemente apoyada. Nos va a quedar así. En vigas, por lo general, se desprecia el efecto de las cargas axiales, ya que por lo general casi nunca hay cargas axiales, entonces cuando hacemos equilibrio en X va a dar todo 0. Entonces, tengan mucho eso en cuenta. Porque tipo aquí podemos poner ya sea un triángulo o un rodillo y no hay problema. Pero o sea, igual esto aquí es más estético. Le pongo un triangulito y ya está. Nuestro caso base con la carga distribuida de 10 kilonewtons sobre metro, 10 kilonewtons sobre metro y ya está. Y vamos a tener 2 casos extra. Vamos a tener el caso con la redundante 1, que va a ser esto de aquí, más un momento inducido acá, un momento de 1 kilonewton por metro. Y vamos a tener también el caso de la redundante 2, que va a ser esto mismo. Va a ser la misma estructura base, pero ahora con un momento inducido al final, un momento de 1 kilonewton sobre metro. Entonces, empezamos. Aquí empezamos, si quieren, con el caso general, o si quieren con los casos redundantes, eso ya depende de ustedes, de más o menos qué quieran hacer. Yo les recomendaría que empiecen con las redundantes, porque de aquí se sacan los factores. De aquí se sacan los factores, de acá se saca la deformación en A y la deformación en B. Entonces, si quieren sumar puntos, a la final en su ecuación tienen 4 factores y 2 deformaciones. Entonces, esto de aquí es como que suma más puntos. Esto de acá lo pueden hacer por prontuario, por lo que ustedes deseen, por doble pendiente o lo que sea. Entonces, en esto aquí sí no voy a ahondar porque ya dependerá de ustedes cómo ustedes lo calculan. En cambio, en esto sí ya depende del trabajo virtual. Entonces, empezamos. Vamos a tener, empecemos con este caso. Este caso de acá, es la redundante 1. La redundante 1. Sabemos que esto mide 20 metros. Y bueno, aquí tendríamos, hacemos sumatoria de momento en A. Tiene que ser igual a 0. Vamos a tener 1 kilonewton, que es el momento inducido. Vamos a tener, aquí es BY, más BY por 20. Y tenemos que BY va a tener que ser igual a menos 1 sobre 20 kilonewtons. Por lo tanto, el AY tiene que ser el opuesto para que haya un equilibrio de fuerzas, 1 sobre 20 kilonewtons. Hasta ahí vamos. Luego con esto ya podemos sacar la ecuación de momento. Simplemente hacemos un corte aquí. Y tenemos acá MA. Y tenemos MA de X más el efecto de esta fuerza inducida, que es 1 kilonewton metro. Y tendríamos
menos el AY por el X, que sería 1 sobre 20 por X. Y esto es igual a 0. Entonces tenemos que MA de X va a ser igual a X sobre 20 menos 1. Y ya estaría, porque esta ecuación es válida para toda la longitud, tanto de 0 a 20. Ahora repetimos lo mismo con la segunda redundante. Copiamos, pegamos acá. Como les digo, esto aquí es más o menos repetitivo, entonces si ya le cogen práctica, le sale rapidísimo, porque solo sacar reacciones, ecuaciones de momento y ya está. Y aquí lo mismo, hacemos, en este caso, sumatorias de momentos en este punto, y repetimos lo mismo. Sumatoria de MA tiene que ser igual a 0. Este es el positivo, entonces tenemos el efecto de 1 kilonewton por metro, en este caso más BY sería por 20, que es igual a 0. Tenemos que BY va a ser igual a lo mismo, menos 1 sobre 20 kilonewtons. Como se repite lo mismo, sabemos que la Y va a ser igual a 1 sobre 20 kilonewtons. Y entonces vamos a llegar prácticamente a lo mismo que la ecuación. Bueno, aquí cambia la ecuación, es verdad, aquí la ecuación cambia. Porque si hacemos el corte acá, tenemos MB. Vamos a tener MB de X. Y nada más tenemos aquí, en cambio, el efecto de AY. Tenemos esto por esto, que es un momento en este sentido, un momento negativo, que sería MB menos 1 sobre 20 por X, es igual a 0. Entonces tenemos MB de X es igual a X sobre 20. Lo mismo, esto vale para toda la longitud de la viga. Y tenemos ya las ecuaciones de los momentos. Tenemos esta y esta. Ahora, vamos a sacar F, digamos, FAA. Aquí va a ser igual a la integral de 0 a 20 de X sobre 20 menos 1 al cuadrado de X sobre A. Aquí va a ser igual FBA, que es igual a FAB. Va a ser igual a la integral de 0 a 20 de X sobre 20 menos 1 por X sobre 20. Todo esto por X dividido para A. Y aquí va a ser igual el FBB. Va a ser igual a la integral de 0 a 20 de X sobre 20 al cuadrado de X sobre A, que es básicamente lo que explicamos en esta ecuación. FAB es igual a MA por MB sobre A por DX. Si se repite la letra, pues bueno, entonces se repite el momento. En este caso, MA por DX sobre A. MA por MA al cuadrado. Y ya está. Entonces aquí integran. Esto les va a dar un resultado numérico. Ya conociendo estos valores, ustedes saben que su sistema de ecuación va a ser algo parecido a esto. Va a ser 0 y 0. Ojo, aquí como estamos hablando de momentos, estamos hablando de rotaciones. Como las redundantes son momentos, tenemos que igualarlo a la rotación ocurrida en estos lugares. Como son empotramientos, igualmente vale 0, pero ojo con eso, pues se les piden explicar. 0 va a ser igual a la rotación, en este caso en A, más lo que sería el momento A por el FA más el momento en B por el F. Déjame hacer esto un poquito más acá.
momento en A por FA más el momento en B por FAB. Y aquí la componente de B. Aquí sería MA por FBA más MB por FBB. A ver si tengo las respuestas para irle reemplazando. Que todo, porque igual aquí creo que ya queda claro el concepto, pero les quiero reemplazar. Ya. Bueno, sacando estas integrales nos queda que esto de aquí es 6.67 sobre E. Esto de acá es menos 3.33 sobre E. Y FBB es lo mismo, 6.67 sobre E, según lo que yo tengo anotado. Y las deformaciones, la deformación en A, tengo que es menos 1875 sobre E. La deformación en B es 1400, la rotación, 58.33 sobre E. Les digo, eso sí lo sacan con los métodos que ustedes sepan. No les quiero imponer mi forma de sacar para que no se mareen, pero ahí sí ya depende de ustedes. ¿Cuál es la que mejor saben o cuál es la que les enseñó el docente? Les añadir otra. Porque, por ejemplo, en nuestro caso creo que sí nos permitió usar prontuarios, entonces ahí salía mucho más sencillo. Pero si no, pues utilicen ya sea doble pendiente o utilicen lo que ustedes crean conveniente. O creo que también se puede hacer trabajo virtual, pero eso obviamente es chance más largo porque habría que sacar acá también este momento de acá e ir multiplicando. Pero bueno, entonces reemplazando nos queda algo más o menos así, que es 0 va a ser igual a menos 1875 sobre E más MA por 6.67 sobre E más MB por menos 3.33 E. Y en la parte de abajo queda lo mismo, 0 es igual a 1458.33 sobre E más menos 3.33 sobre E por MA más 6.67 sobre E por MB. Como ven, los EI se pueden simplificar. Sería factor común y simplificar todo esto. Y les queda una ecuación, un sistema de ecuaciones con dos incógnitas y dos ecuaciones. Les queda 0 es igual a menos 1875 más 6.67 MA menos 3.33 MB. Y acá quedaría 1458.33 menos 3.33 MA más 6.67 MB, si mal no me equivoco. Y ahí sí ya despejan esto, ya sea con matrices, como ustedes crean conveniente. Creo que el ingeniero Muñoz sí les explicó usar matrices, ¿no? Para esto. O no les explico eso. Firmen ahí, por favor. Porque por lo menos cuando yo estuve usamos matrices, entonces era sacar la inversa, todo eso, multiplicar y ya está. Pero bueno, aquí les dejo también a su elección cómo ustedes quieran determinar estos sistemas de ecuaciones. Y ya una vez que despejamos, aquí simplemente nos va a dar cuánto vale MA y cuánto vale MB. Y ya con esto podemos ir a nuestro caso original de acá, reemplazar y sacar todas las reacciones. Pero por lo general no piden todo este trámite, sino que solo piden
los coeficientes. Por lo menos en mi examen solo pidieron coeficientes porque es como que lo nuevo, es lo nuevo que están aprendiendo. Porque esto de aquí en teoría ya saben que es trabajo virtual también o ustedes quieran sacarlo. Y esto de acá es álgebra lineal, que es sistema de ecuaciones. ¿Quedó todo claro? Simón. Firmen el resto. ¿Quedó todo claro? Firmo. Ya, esta de acá fue nuestra lección. Y al ingeniero Muñoz la verdad es que le gusta mucho lo de poner estas articulaciones porque confunden. Entonces, mucho ojo con eso, porque en este caso esta articulación te ayuda a hacer mucho más sencillo este ejercicio. En esta lección nadie la pudo resolver por la articulación, nadie sabía cómo funcionaba, nadie sabía cómo hacer. Entonces, sí nos complicamos, pero aquí les voy a explicar. Si ustedes analizan esto a priori y hacen GH es igual a reacciones menos 3, van a tener, acá tenemos 3 reacciones, tenemos 4, tenemos 5. Vamos a tener 5 menos 3 igual a 2. Eso fue lo que todo el mundo hizo en nuestro caso, pero nos olvidamos de esta condición, de la articulación. Esto es un C igual a 1. Tenemos una ecuación extra. Entonces, esto se convierte en R menos 3 menos C. Y tendríamos menos 1, 5 menos 3, o sea, 5 reacciones, menos 3 ecuaciones, menos 1 la condición. Solo tiene un grado de GH, o sea que se puede sacar de manera sencilla. ¿En qué nos ayuda esta articulación? Simple, podemos dividir esto en dos estructuras. Esta parte de acá y esta parte de acá. Entonces, esta parte de acá la podemos determinar. Nos queda algo más o menos así. Nos queda la articulación, nos queda el trozo de viga y nos queda el este. Y bueno, ya acá nos queda la carga distribuida. Sabemos que en la articulación hay dos reacciones. Sería, pongámosle, si esto es A, esto es B, esto es C y esto es D, pongámosle CX, CY. Y acá está DY. Si hacemos sumatoria de fuerzas en X, nos va a dar que CX es igual a 0. Y aquí podemos hacer sumatorias de momentos en C, tiene que ser igual a 0. ¿Y qué vamos a tener? Tomando así como positivo, vamos a tener que 6 por dy, que es el brazo de palanca, 6 por dy, menos, en este caso sería 2 por 6 por 3, que sería el área de este rectángulo por la ubicación del centroide, tiene que ser igual a 0. Entonces, dy, podemos simplificar esto y esto, dy es igual a 6 x. Despejamos dy. Por ende, ahora podemos hacer sumatoria de fuerzas en y, tiene que ser igual a 0. Sabemos que hacia abajo está efectuando la carga rectangular, la distribuida, que sería 2 por 6. Y hacia arriba tenemos CY más DY. Esto es 12. Sabemos que CY vale 6. Sabemos que DY vale 6. Por lo tanto, esto es más 6. Y CY va a ser 6 igualmente. 6x. Entonces despejamos cuánto vale. La tenemos ya. Toda esta sección la tenemos determinada. Toda esta sección de acá. Ahora, si pasamos a nuestra siguiente sección, que es la parte de la viga empotrada, tenemos esto y tenemos acá la articulación. Estas fuerzas de acá están en la articulación
se van a ver reflejadas, o sea, el contrario, en la otra estructura, para, por así decir, igualar cargas, para que todas las fuerzas en la articulación se igualen a cero. Lo que en este lado de acá va hacia arriba, en este lado de acá va a ir hacia abajo. Y entonces, como ya despejamos cuánto vale tanto Cx como Cy, pues nomás reemplazamos. Y tendríamos aquí una carga hacia abajo de 6 kips. Y bueno, la carga en X que vale 0, entonces no se la pone. Tendríamos eso, tendríamos el rodillo y ya estaría. Aquí tenemos que esto mide 12 pies, que esto mide 6 pies. Y acá tenemos el momento, la fuerza hacia arriba y la fuerza hacia la derecha. Y por así decir, ya podemos omitir o descartar toda esta zona de acá. Ya no nos interesa, porque tenemos cuánto vale la fuerza en el nodo. Y con eso podemos hacer el análisis de flexibilidad. Eso fue lo que en mi curso nadie pudo hacer, pero una vez ya explicado, ya entendimos que esta condición facilita todos los cálculos. Entonces, estando acá, tenemos esta nueva estructura. Aquí sí, tenemos aquí 3 reacciones, aquí una más, tenemos 4 reacciones. Entonces ya podemos decir que el GH de esta estructura va a ser igual a 4, menos 3, que es 1. Entonces tenemos una redundante. ¿Cuál escoger? Pues por lo general, lo más sencillo, lo más lógico, sería escoger esta, el rodillo, porque estaríamos dividiendo en una en voladizo más una simplemente apoyada, no, más una en voladizo con una fuerza hacia arriba. Nos quedaría algo así. Nos quedaría la parte de flexibilidad, nos quedaría el voladizo más el voladizo, pero con una carga aquí, ¿no? Pero con una carga acá, que sería la redundante de C. Y este tendría una carga acá al final de 6 kips. Sería ese análisis prácticamente. Esto, esto y esto. Es lo mismo acá. Entonces, aquí se repite el proceso. La ecuación final, sabemos que en este nodo de C, como está el rodillo, no va a haber ninguna deformación, sino que va a ser igual a 0. Entonces podemos hacer nuestra ecuación de compatibilidad, que va a ser la siguiente. Tenemos la deformación total en C, va a ser igual a la deformación en C del caso sin redundantes, más la redundante de C por FCC. Nada más. Porque no más hay una redundante. O sea, aquí ya no hay un sistema de ecuaciones, es una sola ecuación. Sabemos que esto vale 0, por ende nos va a quedar 0 es igual a la deformación en C más la redundante de C por FCC. Esto se puede despejar, entonces vamos a tener que el valor de la redundante de C va a ser igual al negativo del desplazamiento en C dividido para FCC. Entonces, ¿qué nos falta? Este desplazamiento y este coeficiente. Este desplazamiento, ¿cómo lo podemos sacar? Como ya les dije, trabajo virtual, prontuario, método de áreas de fuerzas, áreas de momentos, doble integral, como ustedes deseen. Y este FCC, pues lo sacamos de acá, del trabajo virtual de esa zona. Entonces iríamos, por ejemplo, aquí sabemos que esta redundante va a valer 1, que le imponemos un valor de 1, de un kip. Entonces, sabemos que la distancia que hay aquí es 12 pies. Entonces podemos hacer simplemente sumatoria de momentos en A, siendo este A y este B y este C. Tiene que ser igual a 0. Entonces tenemos la reacción en A más la fuerza por 12 es igual a 0.
Entonces el momento en A vale menos 12 kips por pie. Ya tenemos el momento. Ahora, en el tema de cargas, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Por equilibrio tienen que dar contrarias, entonces el AY va a ser igual a menos 1. Ahora habría que hacer aquí dos cortes, uno aquí y uno acá. Sin embargo, bueno, aquí ya igual, si han practicado, creo que lo verán al ojo, de que el momento de este corte va a dar directamente 0. Va a dar 0. Para todo este tramo de acá, va a dar 0. Pero si no se confían, háganlo, solo es una ecuación más. Entonces aquí hagamos eso. Vamos a hacer las dos ecuaciones a ver si es que en realidad da 0. Pero a priori debería dar 0. Entonces, nombremos a este M1 y a este M2. Entonces, para M1 de X, ¿qué tenemos? Tenemos a favor el momento MA y tenemos en contra el AY por X. Y todo esto es igual a 0. Entonces, M1 de X va a ser igual a AY por X menos MA. AY vale menos 1, esto sería menos X. MA vale menos 12, menos por menos más 12. O sea, va a ser igual a 12 menos X. Esta ecuación solo es válida ¿para qué tramo? Para el tramo de 0 a 12. Solo vale de 0 a 12. Cuidado, la usan en otro tramo. Ahora, en cambio, el M2 de X, ¿qué tenemos? Aquí tenemos a favor, tenemos lo que sería el momento MA, sería más MA. En contra, ¿qué tenemos? Tenemos menos AY por X y menos 1 que multiplica X menos 12. Todos se confunden aquí con esta longitud, este brazo de palanca de X menos 12, sale porque si estamos midiendo toda esta longitud, si todo esto mide X, y conocemos que de aquí a acá mide 12, este brazo de palanca de aquí, cuidado le ponen que vale X, o que vale 12 menos X. Este brazo de palanca va a ser la longitud total, que es X, menos este espacio, que es 12. O sea, va a ser X menos 12. Este trocito que está acá. ¿Quedó entendido eso? Ese brazo de palanca. Confirmen, ¿quedó entendido eso ahí? Confirmo. Confirmó. Entonces, bueno, vamos esto acá para más espacio. Reemplazamos. Tenemos M2 de X. Sabemos que MA ¿cuánto vale? MA vale menos 12. Allí sabemos que vale menos 1. Aquí queda más X. Y queda menos X más 12. Como les decía, se cancela todo. Menos y más y menos. Entonces nos queda que M2X vale 0. Que es lo que les dije. Que a priori se veía que iba a dar eso. Entonces ya con eso, si queremos sacar el FCC, sabemos que FCC va a ser igual a la integral de 0 a L. En este caso sería el M1 de X al cuadrado por dx sobre Y. Aquí en teoría también habría que sumarle lo que hace el M2, pero como da 0, 0 por 0 se va, entonces eso no entra porque se va directamente a 0. El límite de arriba sería 12 porque es lo que vale el tramo en el cual es válida esta ecuación. Entonces, hacemos eso. De 0 a 12, de 12 menos X al cuadrado por dx sobre Y. Esto va a ser igual a 12 menos X al cubo sobre 3 por menos 1. Esto evaluado entre 2 y 0. Y esto va a ser igual a, si evaluamos en 12, da 0. Si evaluamos en 0, da 12.
12 al cubo, sería menos 12 al cubo sobre 3, que eso es igual a 144 por 12. Esto es igual a 576 sobre EI. Este es el coeficiente de flexibilidad. Ahora, solo faltaría sacar la deformación. Como vemos que aquí hay un menos y aquí hay otro menos, vemos que se van a cancelar y nos va a quedar una reacción, un RC a priori positivo. Entonces, creo que eso sería todo. Prácticamente ya hemos visto cómo sacar los coeficientes de flexibilidad, que es, como vieron, es sencillo, es aplicar el trabajo virtual, pero a lo loco, repetidamente. No creo que les pongan una de 3 redundantes o de 4, y se les ponen a lo mucho va a decir sacar nomás los coeficientes de flexibilidad, o sea que ignoren toda esta parte, sino nomás centrarse en las redundantes. A lo mucho les van a poner una de 2, tal vez de 1, y según me dijo el ingeniero, según tengo información, van a tomar grados de libertad, grados de hiperestaticidad, van a tomar, creo que en armaduras van a tomar trabajo virtual, y vigas vigas van a tomar esto de flexibilidad. Por eso mismo les repetí estos ejercicios como para que vayan bien preparados para el examen. Y eso creo que sería todo. ¿Alguna duda, algo que quieran? Yo tengo una pregunta con respecto al examen. ¿Es unificado o cada profesor hace su examen? A eso sinceramente no sé. Eso la verdad es que no pregunté y creo que ya no son horas para preguntarlo ahorita. Entonces, ahí se me olvidó preguntar. Pero diría que sí. Ay, gracias. Por lo general es unificado. Es unificado. Y creo que todo el mundo ha visto lo mismo. No sé si con el ingeniero Muñoz hayan visto eso de líneas de influencia, porque en mi caso yo no vi eso cuando vi mi semestre. Entonces, por eso es que creo que él nomás toma eso. Grados de libertad, armaduras con trabajo virtual y vigas con flexibilidad. Entonces, repasen eso. Igual ahorita les paso este PDF para que tengan, por así decir, esta información. No sé si les toman lo mismo que me tomaron a mí. Si les toman lo mismo, pues tienen suerte. Aquí tienen casi que ya resuelto todo. Pero eso sería todo. Entonces, ¿alguna duda, algo para finalizar? Creo que no. Bueno, gente, me despido. Les deseo suerte y éxitos mañana. E igual, pregunten, si tienen dudas ahí, pregúntenle a los maestros. No creo que les digan la respuesta. Todo lo que son fórmulas, todo eso, pregunten y capaz que se les dan. Y suerte. Cuídense, chicos. Gracias. Gracias. Gracias, Pito. Gracias, Afito, gracias. 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 Chao, chao.